tal? Les damos la bienvenida para el módulo 1, Visión General y Administración del Riesgo. Es importante que ustedes consideren todos los puntos que vamos a tratar. Básicamente van a ser 3. El primero, que es la definición del riesgo, donde vamos a asignar una actividad. La segunda parte, que es prácticamente la visión propiamente del riesgo con alguna aplicación. Y por último, pues vamos a estar viendo lo que es la misma administración con algunos casos. Es importante que se involucren en todo el proceso de este módulo. Vamos a hacer presentaciones muy cortitas en 2 sesiones para que ustedes puedan familiarizarse con el tema. Va a ser un poco dinámico esta presentación. Para entender la imagen que está aquí, hay que distinguir entre incertidumbre y riesgo. La incertidumbre existe cuando sabemos con seguridad qué ocurrirá en el futuro. El riesgo es incertidumbre que importa porque afecta el bienestar de la gente. Por lo tanto, la incertidumbre es una condición necesaria, pero no suficiente para el riesgo. Cada situación riesgosa es incierta. Sin embargo, puede haber incertidumbre sin riesgo. La administración del riesgo consiste en el proceso de formulación de las compensaciones entre beneficio y costo de la reducción del riesgo y la decisión de acción que se tomará. Es importante recordar que todas las decisiones respecto de la incertidumbre deben tomarse antes de que ésta se resuelva. Lo adecuado de una decisión de administración del riesgo debe juzgarse a la luz de las condiciones y situaciones del entorno. Estas 2 imágenes las hemos colocado con la intención de que ustedes analicen y evalúen en base a lo anteriormente explicado y hagan sus propias conclusiones sobre el concepto del riesgo dentro de las decisiones financieras de todo individuo. Es importante hacer un alto en este momento para poder llevarlos a la próxima sesión en Zoom para un conversatorio de lo explicado durante el proceso de este módulo. Gracias. Existen decisiones económicas que asumen los individuos, las empresas y los gobiernos. Cada una requiere de un análisis de riesgo porque se vinculan a decisiones financieras. Riesgo que enfrentan los individuos. Las enfermedades, incapacidad y fallecimiento son situaciones donde le ocurren al individuo y que no son previsibles y pueden ocasionar costos y pérdidas de ingresos por incapacidad inclusive de trabajar. Cuando se menciona el riesgo de desempleo, este es el riesgo de quedarse definitivamente sin empleo. No se puede recurrir a otra opción. Y es una pérdida, obviamente. Otra de los riesgos que enfrentan los individuos es la obligación o responsabilidad. Este es el riesgo de que otros tengan un derecho financiero sobre usted
debido a que sufra una pérdida en la cual usted era responsable o es responsable. Un último riesgo que enfrentan los individuos también es el del activo financiero. Este es el riesgo que se reporta en las diferentes clases de activo financiero, ya sea acciones, valores o alguna renta fija. En cuanto a los riesgos que enfrentan las empresas, existen tres tipos de riesgos: el riesgo de producción, el riesgo de precio de los productos y el riesgo de los precios de los insumos. En cuanto al riesgo de la producción, es el riesgo que se produce en la producción, digamos, por ejemplo, de maquinarias, equipos, y se descompongan en un momento dado y la empresa queda en el riesgo porque pierde parte de los materia prima con la cual requiere para su terminación de producto. En cuanto al riesgo del precio de los productos, este es el riesgo que demandan los artículos producidos por un cambio inesperado que exista en el mercado, ya sea por preferencia de consumidores, por escasez. Entonces el tema del precio puede variar y en un momento dado afectar a la empresa en su producción. El último de los riesgos que puede incurrir la empresa es el riesgo de los precios de los insumos. Este es el riesgo en que los precios de algunos insumos cambien de manera inesperada. Podríamos entonces pensar en casos de ejemplos de cada uno de los tipos de riesgos que enfrentan las empresas. En el caso de los gobiernos, existen también un tema de administración de riesgo, y ese es básicamente tiene que ver con la prevención o en su redistribución. A menudo la gente confía en que el gobierno le proporcione protección y apoyo financiero por desastres naturales o varios riesgos causados por el hombre, entre ellos la guerra, la contaminación ambiental, etc. Los administradores gubernamentales son con frecuencia los que usan los mercados y otros canales del sistema financiero para implementar sus propias políticas de administración del riesgo, de manera muy parecida o como lo hacen los administradores de empresas. El proceso de administración del riesgo es un intento sistemático. Se divide básicamente en 4 aspectos. En la identificación del riesgo, la cual consiste en averiguar cuáles son las exposiciones al riesgo más importantes para la unidad de análisis. Trátese de un individuo, una empresa o alguna otra entidad. En cuanto a la evaluación del riesgo, es la cuantificación de los costos asociados con riesgos que sean identificados en el primer paso de la administración del riesgo. Un tercer aspecto en el proceso de administración del riesgo es la selección de técnicas de riesgo para su administración. Existen 4 técnicas básicas disponibles para reducir el riesgo. La primera es la evasión del riesgo. Es una decisión consciente de no exponerse a un riesgo particular. La segunda técnica tiene que ver con la prevención y control de pérdidas. Estas son acciones que se realizan para reducir la probabilidad o la gravedad de las pérdidas. Y el tercer aspecto o técnica de administración del riesgo tiene que ver con la retención del riesgo.
lo cual comprende en la absorción del riesgo y la cobertura de pérdidas con recursos propios. Bien, en cuanto a la transferencia del riesgo, es la acción de pasar el riesgo a otros. Esta sería la última técnica, la transferencia del riesgo. Cuando hablamos entonces de la implementación como otra parte del proceso administrativo del riesgo, la implementación, una vez tomada la decisión sobre el manejo de los riesgos identificados, debemos implementar las técnicas seleccionadas. Por último, que es no menos importante, es la revisión en el proceso. La administración del riesgo es un proceso dinámico de retroalimentación, el que se repasa y revisan periódicamente las decisiones. Finalizado el módulo, recomendamos que consulten la fuente bibliográfica que hemos agregado al final. Es básico que revisen esta fuente que está en la biblioteca virtual de la universidad. Pueden contar con todos los elementos de otras fuentes para ampliar sus conocimientos y estar preparados para la evaluación cualitativa, como indicamos al inicio, del avance del aprendizaje de este módulo y poder continuar con nuestra siguiente sesión.